donde por todos lados, en la televisión y en los medios, se va haciendo un énfasis terrible a que las cosas son buenas o malas de acuerdo a si te gustan o no, si te hacen bien o no, si te hacen sentir bien, todo está bien. Y es un gran engaño, una gran mentira. En cambio, Daniel tenía una convicción diferente. La convicción de Daniel era la satisfacción no está en la sensualidad, no, la satisfacción está en la santidad. Él propuso no contaminarse y entonces le pidió al jefe de la cárcel que no le obligara a contaminarse comiendo la comida del rey, que le diera legumbres. Ahora, ¿sabés? La comida del rey debería ser fabulosa. La comida del rey, todos los manjares que te podés imaginar y los vinos más delicados. Sin embargo, Daniel dice, yo no necesito nada de eso para estar bien. Yo prefiero el hambre en la voluntad de Dios, que está satisfecho fuera de ella. No necesito nada de eso. Yo estoy disfrutando de la vida cristiana y no necesito estar probando ni siquiera la comida del rey. Yo estoy seguro que puedo estar satisfecho en la santidad. ¿Sabes? Este es el primer concepto que quisiera transmitirte en esta mañana. Muchos jóvenes acá seguramente tienen un concepto de que la santidad es algo aburrido. De que la santidad es para viejos que ya disfrutaron toda la vida y no tienen nada que perder. De que la santidad es algo que no vale la pena. Sin embargo, yo quiero decirte, la santidad es preciosa. La santidad consiste en disfrutar de todo lo que Dios creó sin necesidad de recurrir al pecado. La santidad de ninguna manera es aburrida. La santidad es alegría, pero alegría sin contaminación. La santidad es disfrute, pero sin suciedad. La santidad es poder disfrutar de la creación, del sexo, pero en la voluntad de Dios. De los deportes, pero sin algo sucio que contamine. De todo lo que Dios creó, pero en la hermosura de la santidad. ¿Te das cuenta? Daniel tenía una convicción, yo no necesito la comida del rey. Y le dice esa proposición al jefe, le dice, dame legumbres solamente. Y después de 10 días hacer la prueba, y vas a ver que nosotros estamos mejor que los otros presos que comen la comida del rey. No le creía al jefe, por supuesto, pero dice, bueno, por 10 días hacemos la prueba. Y dentro de 10 días se comprobó que realmente Daniel estaba mejor, el rostro y el de sus amigos era todavía más robusto y mejor. Es que no se necesita del pecado para estar bien. Tenés que entender que lo que Dios creó es suficiente. Tenés que entender que el plan y el método de Dios es lo mejor que te puede pasar en la vida. Tenés que entender que no necesitas de ver una película sucia para encontrar satisfacción. No se necesita escuchar chistes bajos o reírte de lo que el mundo se ríe. No se necesita llenar tus ojos con pornografía. No se necesita mirar lo que este mundo tiene para dar para ser feliz. De ninguna manera. ¿Sabes? La estrategia de Satanás es producir insatisfacción. ¿Sabes? Leía hoy en Proverbios, capítulo 17, un versículo que llamó mucho mi atención. Decía así, para el que está saciado, aún lo dulce es amargo. Pero para el que tiene hambre, todo lo amargo es dulce. ¿Sabés dónde está la clave? Es si tenés hambre o estás saciado. El creyente que está saciado, que está satisfecho en la voluntad de Dios, que está disfrutando de la vida cristiana, que está disfrutando de ganar almas para Cristo, que está disfrutando de la voluntad de Dios en su vida. Lo más dulce que Satanás tiene para ofrecerle, a él no le llama la atención. No le importa. Y puede decir como Cristo le dijo a Satanás, vete de mí, Satanás, no me interesa lo que tenés para ofrecer. Yo estoy con hambre, sí, pero en la voluntad de Dios estoy lleno. Y voy a comer cuando Dios quiera. Así que vete, Satanás. No me interesa tu propuesta. Cuando le dijo que convierta las piedras en pan. Pero al que tiene hambre, cualquier cosa, aún lo amargo, le parece bien. Al que tiene hambre. Y ves el creyente que queda con hambre, que no está satisfecho, el creyente que está con un apetito en su interior que le dice, mirá, busca algo que te llene, que te dé satisfacción, porque la vida cristiana no te sirve. Y entonces cuando escucha esa voz del enemigo, hasta lo amargo le parece dulce. ¿Sabes? El pecado es así.
parece que te va a dar un sabor dulce, pero lo que queda en la boca, dice Proverbios, es cascajo, es decir, amargura, amargura. Proverbios dice que al principio el pecado es dulce, pero es como el ajenjo. ¿Sabes? El ajenjo es lo más amargo que podés probar. Es algo que no podés sacarte el sabor de la boca. ¿Sabes? La diferencia entre Salomón y Daniel es que Salomón quería probar las cosas del mundo. Daniel decía, yo estoy satisfecho con la voluntad de Dios, estoy lleno, no necesito la comida del rey. La verdad es que disfruto de lo que Dios me da, no necesito ninguna otra cosa. Y realmente él pudo comprobar de que él quedó mejor. ¿Sabes? La santidad se refleja en una vida. Y yo te puedo decir, hay jóvenes que tienen en su rostro las marcas del pecado. Y uno puede ver en su cara, y sin conocer su vida, ya te das cuenta que ha probado de todo. Pero, ¿sabes? Este jefe de los carceleros miró el rostro de Daniel y lo vio mejor que cualquier otro. Es que brilla en el rostro la santidad. La santidad produce una hermosura especial. Y miraron a Daniel y los amigos y se quedó sorprendido. Yo estoy seguro que si hubiéramos visto el rostro de Salomón, sin conocerle, nosotros hubiéramos podido marcar con facilidad quién es Salomón y quién es Daniel. Porque seguramente en el rostro de Salomón habían quedado las marcas de un hombre que probó todo. Todo lo que el dinero puede comprar. Ahora te das cuenta, Salomón tenía una convicción, la satisfacción está en la sensualidad. En cambio Daniel, la satisfacción está en la santidad. Pero la segunda cosa, Salomón tenía una convicción, la seguridad está en la suficiencia. Dice, me amontoné plata y oro y tuve todos los campos que podés tener, porque ahí me siento seguro. No. Daniel decía, la seguridad está en la sumisión. Y en el capítulo 3, versículos 16 al 18, los amigos tienen que enfrentar una experiencia tremenda. Daniel no estaba, seguramente estaría de viaje en algún otro lugar que lo habrán mandado porque no aparece él, pero estaban sus tres amigos. Y había un edicto, ¿te acordás? Cualquiera que no se incline ante la imagen iba a ser echado al horno. Y entonces llaman a estos tres amigos de Daniel que no se habían inclinado ante la imagen. Y entonces estos tres declaran y le dicen, nosotros tenemos una convicción, nuestro Dios puede librarnos. No tenemos ninguna duda, Él puede hacerlo. Pero si no lo hace, queremos que sepas, oh Rey, que de ninguna manera nosotros nos vamos a inclinar ante ti. ¿Ves? Esto es sumisión absoluta. Es decir, ellos no tenían falsas expectativas. Ellos no estaban ahí pensando, bueno, si Dios nos libra, confiamos en Él, y si no, nos inclinaremos. No, ellos tenían una convicción. Lo mejor que nos pueda pasar es lo que Dios quiera. Y si Dios quiere que nos quememos en el horno, bueno, ahí vamos. Pero nosotros tenemos una convicción firme. ¿Ves? Hay muchos jóvenes que tienen convicciones condicionales. Si Dios me da el trabajo por el que estoy orando, entonces le voy a servir. Si Dios me da la chica por la que estoy orando, entonces le voy a servir. Si Dios me da que pueda aprobar todos los exámenes este año, entonces voy a predicar de Él. Si Dios me da, si Dios contesta la oración, ¿y qué tal si los planes de Dios son otros? ¿Y qué tal si los planes de Dios es que te vayas al horno de fuego? ¿Y qué tal si Dios decide otra cosa? Yo creo que muchos parece, comerciando con Dios, haciendo una especie de trato, ¿no? Y de convenio. Bueno, Dios, si vos me das esto, yo te doy esto otro. Pero los amigos de Daniel estaban convencidos de que la seguridad estaba en someterse a Dios, pase lo que pase. Y qué hermoso es la historia cuando ves que ahí en el horno no había tres. ¿Cuántos había? ¿Cuántos? 4. ¿Quién era el cuarto? Ahí estaba Cristo con ellos. Porque, ¿sabés? Podés estar en el horno, pero nunca estarás solo. Cristo siempre está con vos. Cristo siempre está con vos. ¿Sabés? Satisfacción en la sensualidad, seguridad en la suficiencia, pero en tercer lugar y último, sabiduría es lo supremo, decía Salomón. Sabiduría, sabiduría.
Fíjate lo que dice en el capítulo 2, versículo 3. Esta frase me chocó muchísimo. Dice, propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad. ¿Cómo es esto? Dice, sí, sabiduría lo máximo, pero quiero un poquito de necedad. Quiero retener un poco de necedad. ¿Qué contradicción? ¡Qué absurdo! Él decía, sí, sabiduría, lo supremo, esto, yo voy a pecar, pero no voy a dejar mi sabiduría. Absurdo. Sin embargo, Daniel decía, la sabiduría viene del Supremo, viene de lo alto. Y ahí cuando se encuentra ese sueño en el capítulo 2 que nadie podía interpretar, dice Daniel capítulo 2, fíjate, versículo 20 al 22. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de los siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Versículo 22, Él revela lo profundo y lo escondido. De Dios viene la sabiduría. Ahora, ¿sabés qué fue el problema acá? Salomón perdió el temor a Dios. Y él mismo había dicho que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Pero Salomón perdió el temor a Dios, y al perder el principio de la sabiduría es como una brújula que se rompe. Y de pronto ya no marca el norte. Y de pronto es inútil guiarte por eso. De pronto Salomón, al perder el temor de Dios, desafió la palabra de Dios. Desafió la palabra de Dios. Él tuvo la actitud de decir, sí, yo sé lo que Dios dice, pero no va a ser así conmigo. No va a ser así, yo voy a pasarla bien. A mí me va a salir bien la cosa. De pronto su sabiduría lo engañó. Él creyó que podía manejar la situación. Él pensó que podía vivir en el mundo sin contaminarse del mundo. Él pensó que iba a ser diferente la historia. Él pensó que iba a disfrutar de su viaje por el mundo. Su sabiduría lo engañó. Él desafió la palabra de Dios. Fíjate qué interesante, Deuteronomio capítulo 17, versículo 14 al 20. Deuteronomio 17, versículo 14 al 20. Dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ellas, y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Ahora fíjate qué previsor es Dios. Dios sabía lo que iba a pasar. Dios sabía que un día el pueblo iba a querer un rey como las demás naciones. Y entonces está dando con ciertos preceptos para ese rey. Versículo 16. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Acá está un mandato para el rey. ¿Qué tenía que hacer? No aumentar sus caballos, ni ir a Egipto a comprar caballos. El caballo habla de la fuerza del hombre, ¿no? Fíjate cómo dice, sin perder tu lugar acá, en 2 Crónicas 9, 25 y 28. 2 Crónicas 9, 25 y 28. Tuvo también Salomón 4.000 caballerizas para sus caballos y carros, y 12.000 jinetes, los cuales puso en la ciudad de los carros y con el rey de Jerusalén. Versículo 28, traían también caballos para Salomón, ¿de dónde? De Egipto. ¿Te acordás que había dicho la Escritura en Deuteronomio? No aumentes tus caballos. ¿Qué hizo Salomón? Aumentó sus caballos. No vayas a Egipto a comprar caballos. ¿Qué hizo Salomón? Fue a Egipto. Pero fíjate lo siguiente, en Deuteronomio, capítulo 17, versículo 17. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. ¿Escuchaste cuál fue el consejo de la palabra de Dios? El rey no tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Fíjate que dice en 1 Reyes 11:3.